Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, todos encontraram? Amém. E Ele mesmo constituyó a unos apóstoles, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cierre tus ojos una vez más. Señor Dios, te adoramos y te glorificamos. Señor, pedimos que tú vengas a dirigir todo, hablar con nosotros, traer las palabras del cielo para nuestros corazones. Señor, tú eres el dueño de las palabras. Que sea tu voz hablando a nuestros corazones. Guárdanos bajo tu sangre y que podamos salir de aquí aún más deseando tu palabra, deseando tu doctrina, deseando, Señor Dios, las cosas que vienen del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Entonces, como ya hablé con vosotros, vamos dar continuidad a la enseñanza que tuvimos viernes pasado. Y hablamos en la introducción que los cristianos de la iglesia primitiva eran conocidos por algunas palabras. Ellos, en Hechos capítulo 11, versículo 26, fueron por la primera vez llamados cristianos, que significa un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo. Y ahí hablamos también que ellos tenían costumbre de llamarse de hermanos, peregrinos. La Biblia va a tratar de nosotros también así, siervos, creyentes y fieles. Pero hay también otras palabras que marcaron la historia de los primeros cristianos. Si tú lees el libro de Hechos, tú vas a ver después que Jesús ascendió al cielo, Jesús dejó mandamientos, ordenanzas, y la iglesia continuó caminando, y ella continúa hasta hoy, hasta que Cristo venga a buscar su pueblo. La iglesia redimida, lavada, limpia, ella va a continuar caminando, triunfante, victoriosa, venciendo el pecado, venciendo el diablo y venciendo todo lo que venga delante de ella, porque esta iglesia tiene un dueño. Esta iglesia no es mía, esta iglesia no es tuya, hacemos parte de ella, pero no somos los dueños de ella. Ella tiene un dueño, y es Jesucristo, aquel que es la cabeza de esta iglesia, y Él pelea por ella, Él guarda a ella. Por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra esta iglesia. Entonces hay algunas palabras que marcan los primeros cristianos y también marcan nosotros. Primera palabra que vamos a hablar hoy. También los cristianos son conocidos como discípulos. Entonces tú puedes apuntar ahí en tu bosquejo. Primera palabra de hoy, discípulos. Mateo capítulo 18, versículo 20. También Juan capítulo 13, versículo 35, que nosotros leemos aquí. Hay marcas que hacen la diferencia. Y Jesús en Juan capítulo 13, 35 que leemos, Jesús estaba diciendo: vosotros serán conocidos que son mis discípulos si vosotros amaren unos a los otros. Y no es como vosotros aman a sí mismos. Jesús va a decir: como yo os he amado. Jesús en el capítulo 13 está cambiando el modelo de amor cristiano. No es que tú vas a amar al prójimo como a ti, tú vas a amar al prójimo como yo te amo. Y ahí el nivel es un poquito más allá, porque lo que Jesús hizo por nosotros, ¿qué precio Jesús pagó por nosotros?
E aí nós também temos um dever, como discípulos, seguir o caminho de nosso Maestro e também ser conhecidos por este amor. A palavra discípulo no grego, muitas vezes, na maioria de elas, é usada para alguém que está aprendendo, alguém que é um aluno, alguém que está sendo discipulado, está servindo a alguém, aprendendo de alguém. Então, nós como cristianos somos discípulos. Quando continuamos aprendendo com Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai fazer uma invitação. Ele vai dizer: veni a mim. E aí vai continuar dizendo no versículo 29: e aprended de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vuestra alma. Jesus está fazendo a invitação: veni a mim, e está dizendo: aprended de mim. Jesus está chamando nós outros para sermos alunos, discípulos, e aprendemos com Ele, que é nosso Maestro. Uma observação: há muita gente que entrega a vida a Jesus, ou vem à igreja, senta nos bancos, pero deixou de aprender com Jesus. Nunca nós como cristianos podemos dizer que já sabemos de tudo, que não necessitamos ser instruídos. Nunca nós como cristianos podemos dizer que não necessitamos congregar, não necessitamos ler a Bíblia, ayunar, orar, não necessitamos ter compromisso com o Senhor, de aprender as coisas do Senhor, porque já chegamos em um nível que somos maestros de excelência. Não existe este cargo, nadie sabe tudo, somos seres humanos em construção e estamos caminhando, e há gente que tem este conceito, não lhe gusta culto de enseñanza, quando a coisa é enseñanza mesmo. ¿Por quê? Porque vem para ouvir a palavra, e a palavra molesta, a palavra é um pouquinho incômoda, porque se crê que está ouvindo uma coisa muito sencilla, uma coisa que não tem sentido, pero no adelante, nos sirve nós hablamos de muitas coisas e não temos direção nenhuma. Amém? Então é melhor hablarmos da palavra mais sencilla, e tu entenda a palavra e salga de aqui com este desejo de ser discípulo, de lo que tu venir a la casa de Deus e não entender nada. Glória a Deus. Então Jesus é nosso Maestro, e todos nós somos bajo de Él discípulos. O Maestro é Jesus, e nós alunos, discípulos, aprendendo com Ele. Tu já deixaste de aprender com o Senhor? Quanto tempo achas que tu não tens uma experiência como aluno deste Jesus que é tu Maestro? Quem me dizes? Quanto tempo nós perdemos muitas vezes, gastamos tempo com outras coisas e não gastamos tempo aprendendo com o Senhor? Há versículos que nos chamam a atenção, e vamos ler alguns aqui nesta noite, para que tenhamos esta consciência de que cristianismo não é algo teórico, e eu tenho falado muito isto com vosotros. Não é teórico, tem a parte teórica do conhecimento, pero ela serve para que podamos praticar a palavra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Na Bíblia vai dizer que nós não podemos ser solamente oyentes da palavra, sino que temos que ser praticantes desta palavra. Então, tenho que ouvir para praticar, e se ela queda em meus ouvidos ou em meus pensamentos e não é revelada, manifiesta em meu dia a dia, em minhas atitudes, emoções, sentimentos e também motivações, não sirve. O cristianismo não pode ser um título de uma religião que nós seguimos. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus, vamos continuar caminhando com Jesus e aprendendo com Jesus, e não vamos cansar de Jesus, não vamos fadigar, se habla? Fatigar? Como é? Fadigar-nos pelas coisas do Senhor, nos aburrirmos com as coisas que dizem respeito a Deus. Não vamos cansar de fazer um culto a Deus, de prestar um culto a Deus, de alabar a Deus. ¿Por quê? Porque somos discípulos e sabemos que nosso Maestro dijo que já é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre em espírito e em verdade.
Entonces nosotros sabemos estas cosas y tenemos que entender que una vez que soy discípulo, tengo que seguir el camino de nuestro maestro. ¿Me estoy explicando más o menos? Entonces, 1 de Juan capítulo 2 versículo 8, que ya hablamos algunas veces, va a decir lo que aquel que dice estar en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces, soy cristiano, estoy en Cristo, estoy en comunión, congrego en una iglesia, entonces yo estoy caminando como Cristo caminaba. Él es mi maestro, que va delante de mí, delante de ti, y donde Él pisa, nosotros vamos pisando, donde Él camina, nosotros caminamos. Él nos lleva, Él nos guía. Él también es nuestro supremo pastor, que nos lleva a las aguas tranquilas de refrigerio, de reposo, y nosotros vamos caminando detrás de Él y vamos siguiendo sus enseñanzas. Entonces, primera observación a respeto de los discípulos: no basta tener nombre de discípulo, no sirve tener un título de cristiano, tengo que ser un discípulo verdadeiro. Lucas capítulo 14, versículo 25, Jesús va a hablar con la multitud que estaba allí y con los discípulos. Él va a hablar a respeto de este discipulado. Él va a decir: si hay alguien que ame más su padre, su madre, sus hijos, sus hijas, y aún también su propia vida, más de lo que a mí, no puede ser mi discípulo. Jesús está poniendo un padrón, diciendo: si tú me amas menos que estas cosas, familia, tú mismo, tus intereses, tú no puedes seguirme, tú no puedes aprender de mí, tú no puedes ser mi discípulo. Y en el versículo 33 del capítulo 14, Jesús va a decir: aquel que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y aquí todo lo que tiene no es dinero, hermano, no es bienes, es todo, es toda la vida. El discipulado cristiano es algo tan en serio que nuestros hermanos, por serem discípulos, murieron, dieron sus vidas, sus familias, hijos, niños, hombres, mujeres, no más allá de la edad que tenía, eran muertos porque eran discípulos del Señor. Entonces la palabra discípulo viene en esta dimensión, algo en serio, algo que habla con nosotros, porque tenemos que continuar aprendiendo y tenemos que revelar este discipulado en nuestras actitudes. Tenemos que revelar este cristianismo a través de nuestras acciones. Y ahí queda una pregunta para nosotros: ¿nosotros somos discípulos convertidos o somos discípulos convencidos? ¿Existe esa palabra en español? De convencer, convencidos. ¿Somos convertidos a este Jesús y aprendemos de Él? ¿O nosotros somos aún convencidos? Yo tengo la palabra en mi intelecto, pero no tengo ella en mi corazón. Yo tengo la palabra porque yo sé que la Biblia sana, la palabra de Dios me libera y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad me hará libre. Yo sé que la palabra tiene efectos buenos, pero aún no creo que ella es la palabra de Dios. Yo sé que Jesucristo puede me llevar al cielo, pero no creo que Él es el Hijo de Dios. Yo sé que Jesús es algo bueno para mí, pero aún no soy convertido a Él. No tengo mis obras convertidas, aún no nací de nuevo. Entonces hay una diferencia de ser un discípulo que es convertido y un discípulo que es convencido. Los convencidos vienen al culto cuando quieren o cuando da tiempo. Pero los convertidos hacen el esfuerzo que pueden hacer para estar en la casa de Dios, porque allí están escuchando las palabras que vienen de las enseñanzas de su maestro. Los convertidos están buscando a Dios en su hogar, están teniendo tiempo con Dios en oración, leyendo la palabra, tienen propósitos de ayuno. Pero los convencidos están buscando gente para que ore, están buscando gente para que ayune, pero aún no tienen la decisión personal de tener una comunión personal con su maestro, de aprender de Él. La invitación de Jesús para sermos discípulos convertidos y no convencidos, ella es universal. Jesús no dijo: venid para ser mis discípulos y aprender de mí los brasileños.
Jesús no dijo, vengan para aprender de mí los ecuatorianos. Jesús no dijo, vengan para aprender de mí los españoles, los portugueses, los americanos, los europeos, los asiáticos, los de Oceanía. No, Jesús dijo, vengan todos y aprendan de mí. La puerta de este discipulado, de aprender con Jesús, está abierta. Y ella no es para los pastores, para los obreros, para los hombres o las mujeres, no. Ella es para todo aquel que cree que Jesús es su maestro y desea aprender de él. Jesús es el verdadero modelo que debemos seguir. Y ahí quedan las preguntitas que nos ayudan a entender mejor. Si Jesús es mi modelo que debo seguir, y yo sé de esto, yo estoy viviendo una vida que revele este modelo. Yo estoy viviendo una vida que revela que yo estoy siguiendo este padrón, este modelo de vida. Yo estoy viviendo una vida que revela que Jesús es mi maestro. Y las palabras que hablo, y las cosas que escucho, las canciones que escucho, glorifican a Jesús, me edifican, me llevan a pensar en el cielo. Este discipulado, ¿él es algo solamente superficial? ¿O es algo realmente que está en tu corazón y en mi corazón, que nos lleva a nos acercarnos de este Dios y estamos en comunión con Él y aprendermos de Él? Tú eres un discípulo, yo soy un discípulo, nosotros somos discípulos convertidos o convencidos. Revelamos a Jesús en nuestra vida. Nosotros somos discípulos o somos simpatizantes. ¿Existe? Simpatizantes de este maestro que me quita los problemas, que me ayuda a lo mejor a vencer los problemas, que tiene solución para mí. ¿Somos discípulos o somos simpatizantes? ¿Quién se recuerda ahí de la palabra que predicamos aquí un domingo? ¿Discípulo de los panes o discípulo de Jesús? Dios habló mucho con nosotros aquí. ¿Quién somos nosotros? Discípulos de los panes, de la provisión, discípulos de los milagros, discípulos de lo que Jesús puede dar a mí, o nosotros somos discípulos de Jesús. Y si Jesús no nos bendice más, no nos regala más nada, no trae bendiciones, no trae salud para nosotros, vamos a continuar siendo discípulos. ¿Entiende? ¿Somos discípulos o somos simpatizantes? Ser un discípulo en la iglesia primitiva, como ya hablamos aquí muchas veces, era algo que tenía un precio muy alto. Hoy nosotros no pagamos el precio que ellos pagaban. Ellos pagaron un precio para que nosotros pudiéramos estar aquí. Ellos no tenían este conforto que tenemos, no tenían las facilidades que tenemos, pero ellos tenían algo en su corazón, que mismo las amenazas de muerte, mismo la inminencia de muerte, la muerte allí delante de ellos, no los robó, aleluya, no los robó este deseo de estar con el Señor. ¿Me entiendes? Ellos pagaron un precio que nosotros quizás no vamos a pagar, pero el sentimiento que ellos tenían, tenemos que tener también. Y cuando llueve, ponemos empecillos. Cuando tenemos debilidades, ponemos excusas, desculpas. Ser discípulo significa ser imitador, seguir Jesús y aprender con Jesús. Entonces, si este es el significado, ¿cuál fue la última vez que yo aprendí con el Señor? ¿Cuál fue la última cosa que yo he aprendido con el Señor? Que tengo aprendido con Él. ¿Cuál fue la última cosa que yo tuve que dejar para poder seguir Jesús, para ser su discípulo? ¿Cuál es el precio de este discipulado que tengo pagado en mi vida? Ah, pastor, pero Jesús ya pagó todo. Pagó lo que cabía a Él. Ahora queda a nosotros pagarmos nuestro precio, llevar nuestra cruz y continuar siguiendo Jesús.
Lucas capítulo 9, 23, Jesus vai falar sobre isto. Aquele que desea venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O evangelho de hoje é um evangelho que não aceita muito bem os discípulos de Jesus, porque tu hablas em oração, a gente se escandaliza. Pero pastor, há que orar, pastor, há que ayunar, pastor, e ler a Bíblia. Eu pensei que a Bíblia eu teria que escutar solamente os domingos que venho na igreja. Este discipulado é muito diferente. Quando lemos na palavra, aprendemos que o discipulado não é domingo, são todos os dias caminhando em la presença de nosso Maestro. Aleluia. Então, sabemos o significado, sabemos que ser discípulo é aprender. Qual foi a última coisa que tu aprendiste com Jesus? Qual foi? Que efeito tuvo em tu vida? Que cambio tuvo em tu coração? Agora sabes que deves perdonar. Tienes mais compaixão, tienes mais afetividade, ou como? Empatia com as pessoas que tu tienes a tu volta, a tu alrededor. Como está este discipulado? Porque os cristianos são conhecidos como, primeiro, discípulos. Segunda coisa, vai quedar um pouquinho mais estreito, mas vamos dando glória e aleluia, hein? Aleluia. Segunda coisa, os cristianos também são conhecidos como santos. E aqui, irmão, não, pastor, somos todos pecadores, pecadores antes de conhecermos Jesus. A palavra pecador significa aquele que permanece em la prática del pecado. E aí eu vou fazer uma pergunta: tu és pecador? Tu permaneces na prática? Ou tu estás lutando para vencer? Estás lutando para que tu carne não te domine? Estás lutando para deixar o pecado? Estás lutando? Aquele que permanece, aquele que não faz esforço para sair, aquele que está cômodo para permanecer na prática do pecado. Quando Pablo escreve suas cartas pastorais ou suas outras cartas às igrejas, muitas vezes ele se vai referir a los santos que estão na igreja em Coríntios, em Efésios, em Éfeso, em Filipos. Los santos, a palavra santo está aí, porque a Bíblia nos chama de santos, irmãos. Primeiro de Pedro vai dizer que nós devemos ser santos, porque nosso Deus é santo. Então devemos seguir, lutar para sermos santos. Pero há uma concepção muito equivocada da palavra santo. Que temos hoje como concepção da palavra santo? Santo é aquele que se crê melhor que nós outros. Ai, irmão, tu eres muito santo, hein? Só porque não tomo uma cidra, hein? Tu és muito santo, hein, irmão? Tu se crê que és melhor, tu és muito creído, tu és melhor que nós outros. Não, a palavra santo não significa esta coisa. Ser santo, significado literal, significa ser separado para Deus. Há uma palavra em grego que é agilos, que significa literalmente aquele animal que era preparado, separado para o sacrifício. Esta palavra é uma das traduções para santo. O animal que não poderia ter defeito, não deveria ter nenhum problema para ser entregue como sacrifício para Deus no templo. Então, a palavra santo vem de esta conotação: separado de las coisas do mundo, separado de las práticas pecaminosas, para ser um sacrifício para Deus, para ser entregue para Deus, para ser consagrado a Deus. Então, a palavra santo já hace parte da vida cristiana. O nome de Deus é santo. Deus muitas vezes, quando é adorado no céu, na Bíblia usa uma expressão dizendo: santo, santo, santo es el Senhor de los ejércitos, como já está em Isaías capítulo 6. Quando a Bíblia diz uma vez que Deus é santo, é porque Ele é santo.
Quando a Bíblia diz que Deus é santo, e santo é porque Ele é muito mais santo de lo que podemos imaginar. Pero quando ela diz que Deus é santo, santo e santo, é porque não há como medir, mensurar a santidade de Deus, o nível de santidade que Ele tem. Não há como imaginarmos, não há como pensarmos e não há como sentirmos. Imagine o tamanho da santidade de Deus, que rouba as palavras de los homens que tiveram experiências com Ele. ¿Entiendes? Então a palavra santo hace parte do caráter de Deus e também hace parte do caráter de los cristianos. Aleluia. Então, os cristianos também são conhecidos como santos, aqueles que lutam para ser separados para Deus. E aí podemos saber que esta palavra santo no Novo Testamento é aplicada em 3 sentidos, e eu não vou tardar muito. Primeiro sentido, se aplica aos membros da igreja visível, que é esta igreja, nós que estamos aqui, os hermanos que estão aqui, nesta igreja aqui. Amém? Então, cabe a nós, pode dizer assim, cabe a nós sermos santos. Segundo sentido que esta palavra santo é aplicada em los cristianos da igreja invisível. Como assim, pastor? Eles não se podem ver. Não, eles não se podem ver. Eles estão em Brasil, eles estão em Girona, eles estão em Portugal, eles estão allá. Não há como vermos, não há como imaginarmos, não há como catalogarmos os irmãos que são santos. Eles estão em todos os lugares da terra, em la faz da terra. Eles estão aí e eles também são chamados para ser santos. E a terceira aplicação que podemos fazer para que entendamos o sentido desta palavra santo é em la vida personal do cristiano. Então, a palavra se aplica para a igreja visível, a igreja invisível, e também os hermanos devem ser personalmente, individualmente santos. Então, não há como ir. Não há como nos esconder e dizer: esta palavra não é para mim, esta palavra é uma indireta do pastor. Não é indireta, é direta, hermano. Sem fuerza, sem bem no meio de nosso coração, sem anestesia também. Temos que saber que a Bíblia não é um cuento, não é uma broma, não é um chistecito que contamos por aí. Não, hermano. A Bíblia tem mandamentos maravilhosos e ela é a palavra de Deus para nossos corações, e ela diz que nós temos que ser santos. E quando a Bíblia nos ordena ser santos, ela está dizendo que nosso caráter moral deve ser transformada na imagem de Jesus. E aí vamos fazer algumas perguntas. Uma pessoa que vive em borrachera tem um caráter que glorifica a Deus? Não. Uma pessoa que vive de discoteca tem um caráter que glorifica a Deus? Não. Eu, como pastor, eu posso ter outras mulheres, aún mais allá de minha mulher, e continuar predicando a palavra? Eu posso ser chamado de santo? Não. Eu posso falar mal de toda a gente e predicar a palavra de Deus? Não, não posso. Não faz parte de um caráter moral. ¿Entiendes? Então, ser santo significa isto: ter um caráter no sentido de características cambiadas, uma personalidade moldeada por el Espírito Santo. ¿Tu crees que o hermano Jorge era pacífico desta maneira como é? Não, hermano. Hermano Jorge não era assim, mas o Espírito Santo está obrando, está trabalhando. Tu, quando empezaste, tu não eras da maneira como és hoje. Se tu estás buscando esta vida de santidade, tu estás a cada dia sendo mais parecido com o Senhor, santo como Ele é santo, um caráter moral, um caráter, a palavra em espanhol é irreprovável. Aleluia, glória a Deus. Tu entendiste? ¿Entiendes? Me explico mais ou menos. Então, sou discípulo, pero também tenho que ser santo. Também tenho que revelar um caráter moral, revelar a imagem de Cristo, e não
poner o caráter de Deus em vergüenza. Tu imagina quanta gente saiu da casa de Deus por problemas de gente que deveria buscar uma santidade que não buscava. Quantos chismes na igreja, quantas coisas, quantas contendas, porfias, quantas envidias, quantos celos, quantas coisas que não glorificam a Deus e não fazem parte de um caráter transformado, de uma pessoa que busca uma santidade. Hermanos, uma coisa é um equívoco. Uma coisa é quando tu te equivocas, tu metes a pata. O que devo fazer? Pide perdão, reconozca e busca um cambio. Outra coisa é quando você continua praticando, e continua sendo, e habla mal, e hace dano, inventa história, e maquina malos pensamentos, e continua fazendo trampas para as pessoas. Entende? Aqui não há nada desta maneira. Todos somos, glória al 100%. Entende? Pero é uma palavra que vem para regular nós outros en este caminho. Ter um caráter transformado. Saber que eu estou sendo parte de uma igreja que tem defeitos, pero deve buscar a santidade. Saber que eu tenho uma vida que tem debilidades, tenho defeitos, tenho tentações que tenho que lutar contra elas, pero minha decisão é ser santo, é buscar. Eu quero ser separado, eu quero buscar a Deus, eu quero viver para a glória de Deus. Aleluia. Então, hermanos, se ser santo significa ser separado, consagrado a Deus. Usted, eu, nosotros, vos, como dizem os uruguaios, nosotros a largo del tiempo estamos sendo aún mais separados e aún mais consagrados para Deus ou não. Porque desde o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu tenho que ser aún mais arrependido, aún mais santo, aún mais discípulo, aún mais servo, aún mais cristiano, aún mais hermano. Eu tenho que madurar, não posso quedar como um ninho espiritual, tenho que crescer, tenho que ser grande, para que pueda ajudar os outros que estão crescendo. Entende? Como está nossa santidade? Nós nos apartando do mundo, não tendo comunhão com o mundo. Se não me falha a memória, Santiago vai dizer isto, que nós não podemos ter amistad com o mundo e amistad com Deus. Não podemos ser amigos das coisas do mundo e amigos das coisas de Deus. Se nós somos amigos de Deus, temos inimistad com o mundo, e se somos amigos do mundo, temos inimistad com Deus. Pablo escrevendo aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 9, 8, por allí, segundo los Coríntios, ele vai dizer que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa de los demônios. A luz não tem comunhão com as tinieblas. Uma coisa, vou dizer, é que tu tenhas uma debilidade e que tu estás lutando para ser liberado de ele, sanado de ele. Outra coisa é que tu vivas a vida da filosofia do hermano Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida lleva eu, irmão. Entendes? Não é assim. Ser cristiano está mais allá de lo que nós tanto hablamos. Não podemos explicar o que é ser cristiano, pero podemos tentar dimensionar este cristianismo, hablar de seus aspectos, e nossos irmãos lutaram para viver uma vida santa no meio da idolatria, no meio da prostituição, e nós também vivimos neste contexto de idolatria, de prostituição, de pecados tanto exteriores quanto interiores, e nosso desafio é lutar para estarmos separados de isto. Perguntas: tu estás lutando para ser santo? Eu estou lutando para ser santo. Nós outros como irmãos estamos lutando para sermos santos. Ou o cristianismo é um alívio de consciência que temos. Qual é nosso papel? Pastor, eu não tenho esta gana, mas hoje quero tomar a decisão, é tu decisão. Puedes sair de aqui com este coração de ser mais semelhante a Jesus, de buscar as coisas de Deus. Primeira palavra, discípulos. Segunda, santos. Terceira palavra, me ajudas aí, Susana? Eleitos.
de elección, elegidos, aleluya, elegidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, va a decir que nosotros somos, hermano Márcio, un pueblo que fue elegido por Dios, que salió de las tinieblas y vino para la maravillosa luz. Un pueblo que fue elegido para la salvación. Y después de eso Dios llama a toda la gente para que esta gente pueda venir, pueda ser parte. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, la Biblia dice que el deseo de Dios es que todo hombre llegue al pleno conocimiento de la verdad, o sea, salvación. Entonces somos elegidos por Dios, somos un pueblo elegido. Ser elegido es ser escogido, es ser escogido para la salvación, y lo que evidencia la salvación son los frutos que tenemos. Mateo capítulo 7, versículo 16, va a decir que nosotros tenemos que tener frutos dignos de justicia. O sea, a través de nuestros frutos tenemos que glorificar a Dios delante de los hombres, también delante de los cielos y también delante del infierno. Tenemos que dar testimonio que somos de Dios, que nuestra vida es de Dios. No importa si mis padres no quieren, o si mis hijos no quieren, o si mis hermanos no tienen el deseo que tengo. Lo que importa es que yo estoy dando frutos de una persona que tiene una decisión. Yo quiero el cielo y nadie ni nada va a robar el cielo de mi corazón. Aleluya. Entonces somos elegidos. Y aquí, hermanos, hay una heresía muy predicada en estos días de hoy, diciendo que nosotros ya somos predestinados al cielo, en el sentido que Dios llamó a Jorge para el cielo y Jorge puede vivir la vida como quiera, hacer las cosas como quiera, vivir de la manera como quiera, pero va a ser salvo. Dios va a proporcionar a Jorge 5 minutos, 5 a 10 para pedir perdón por los pecados. ¿Cuánto, Jorge? Unos 15, entonces, una hora, un día, aleluya, para que Jorge pida perdón y se convierta de nuevo, antes que muera. Pero eso no es una verdad. La Biblia dice que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es bautizado, ese sí es salvo. Dios envió su Hijo al mundo no para que condenara el mundo, sino que para salvar al mundo. Y el versículo más conocido de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. Y yo voy a pedir que tú abras la Biblia, porque hay gente que no conoce, va a conocer hoy. Juan capítulo 3, versículo 16, tan conocido. Juan 3, 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces hay una condición para la vida eterna: aquel que cree. Entonces no es que Dios predestinó, no, la predestinación está para la iglesia invisible. Todo aquel que cree en la faz de la tierra, estos serán salvos. La iglesia del Señor, la novia de Jesús. Jesús es el amado que va a venir a buscar su novia. Y nosotros, cuando creemos en Jesús, buscamos a Jesús y luchamos para vivir para la gloria de Jesús, somos este pueblo elegido. Somos. Y tenemos que luchar día en pos de día para continuar y continuar más allá de las dificultades, siendo y haciendo parte de este pueblo. Pregunta: si ser elegido significa ser escogido por Dios, ser llamado para la salvación, yo estoy viviendo una vida como una vida de alguien que es elegido, escogido y llamado para la salvación. Si yo soy elegido, yo tengo certeza de mi salvación, o hay una cosita ahí que me deja una duda, una cosa que necesito confesar, una cosa que necesito tratar, algo que tengo que arreglar con mi familiar, con mis hermanos de la iglesia, con el pastor. Hay gente que tiene problemas con el pastor lo sabe, ya puedes arreglar hoy si tú estás aquí, ya, aleluya, ¿entiendes? Pero no tengo certeza porque hay una piedrita ahí de arena, un granito de arena que está ahí, pastor. Si tú no tienes esa certeza, tú tienes que buscarla. Y si Jesús viene hoy, hermano,
¿Qué valió esto todo? Luchar para tener un conforto mejor, luchar para poner una ropita mejor, luchar para aparecer una cosa que no tenemos en nuestro corazón. Las riquezas de la tierra no se comparan con la gloria venidera. No, hermano, no sirve luchar por estas cosas terrenales, sin antes tener esta certeza en nuestro corazón: soy elegido, soy escogido, estoy en el camino de la salvación y voy a continuar luchando por ella. Puede venir resentimientos, puede venir los problemas, pero ellos no me van a quitar. Yo voy a quitar ellos de mi corazón, porque Dios es mayor que mis resentimientos. Yo voy a sanar lo que puedo, hago, lo que no puedo, oro y espero el mover del Espíritu Santo en mi alma. Aleluya. Entonces somos discípulos, somos también, aún más allá de discípulos, somos santos, somos elegidos. Y cuarta palabra, somos sacerdotes. En caso de las hermanas, sacerdotisas, ¿sí? Sacerdotes. 1 de Pedro 2:9 também vai dizer que nós somos chamados para um sacerdócio real. E lo que é en el general, na maneira mais simples de entendermos, já vamos caminhando para o final. Ser um sacerdote ou ser uma sacerdotisa é alguém que intercede por outra pessoa, é alguém que intercede por el pueblo. Por exemplo, há uma linguagem cristiana que dizemos que o pastor é o sacerdote da igreja. Sí, ¿por quê? Porque o pastor intercede por los hermanos, tem o dever de orar por los hermanos. Quizás tu não creia, pero o pastor ora todos os dias allá: Senhor, bendice Jorge, bendice Sandy, bendice Kesha, bendice o nome do hijo de Jorge que eu não sei, pero alcança ele allá. Entende? Bendice Márcio, bendice Andrés, bendice Zairane, bendice Maí, Juliana, bendice Consuelo, bendice tio Vinícius que está allá em Equador, bendice Senhor, bendice a irmã Celi, bendice Joel, bendice William, bendice Liz, bendice Soraya, Sheila, Shirley, Bárbara, Roberto. Senhor, bendice Susana, bendice a Cristo que nasceu, el Hijo, Senhor. Entende? O pastor tem este papel de interceder, de orar, pero por lo menos debe tener este costumbre, ¿entiende? Es intercesión, es ser un sacerdote. Como hombres, también somos sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra casa. Y las hermanas son las sacerdotisas, están allá para interceder, pero también podemos como cristianos ser llamados así, hermanos. Interceder por alguien, ayudar a alguien, orar por alguien, animar a alguien, levantar a alguien, traer a alguien que está distante de Dios, acercar a esta persona para el Señor, predicar el Evangelio, evangelizarlo con las palabras de Dios, lo que Dios dirigir, traer a esta persona de las tinieblas para esta luz. Un sacerdote es aquel que intercede, aquel que tiene acceso a la presencia de Dios. Y ahí yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que tú no intercedes por nadie? ¿Cuánto tiempo hace que tú no oras por nadie? ¿Cuánto tiempo hace que tú no levantas un clamor, por lo menos por tu familia, hermano? En tu hogar, Señor, este hogar aquí no es mío, no, porque yo no tenía perspectiva ninguna, pero tú interviniste del cielo y tú me regalaste, me diste el privilegio de tener una esposa, un hijo. Señor, esta casa es tuya, Señor. Mi mujer no es mía, Señor, ella es tu novia. Y un día yo voy a entregarla para ti y voy a poder decir: Señor, yo cuidé como lo mejor que podía cuidar. Señor, este hombre, por más que me dio trabajo, Señor, pero es tuyo, Señor. Pero no lleves ahora, pero está en tu mano. ¿Entiende? Aleluya. Si no, hay que cerrar las puntas ahí, si no las hermanas van a pensar: Señor, llévalo, misericordia. Señor, me da trabajo, pero te lo agradezco, Señor Dios, porque es el nombre que tú me entregaste para que yo pueda cuidar, amar y estar al lado. Señor, gracias por mis hijos. Me da mucho trabajo,
pero son los mejores regalos que yo recibí del cielo. Señor, gracias porque tú tienes cuidado. Señor, intercedo por la familia de mi hermano, de mi hermana, mis padres. Señor, todo está en tu presencia. Señor, no deje que el enemigo haga daño, no deje que el enemigo tenga poder. Guarda mi familia bajo tu sangre. Señor, alcanza a los que están en la calle. Señor, visita la UCI de Oviedo. Señor, bendice a los hermanos de la iglesia, aquellos que entran aquí tristes, debilitados, Señor Dios, sobrecargados. Señor Dios, alcanza al entrar aquí, Señor, bendice, fortalece, revela la palabra, usa que estará ministrando la palabra, alabando tu nombre. Señor, hace algo en el medio nuestro. ¿Cuánto tiempo no intercedemos por alguien? ¿Cuánto tiempo no intercedemos? ¿Cuántos cristianos que dejaron de ganar almas, de predicar el evangelio? Tú puedes predicar el evangelio y es la manera más principal que hay, normal, de predicar el evangelio, con la boquita cerrada, así, solo con el testimonio de vida, haciendo las cosas correctas que glorifican a Dios. La gente va a percibir la diferencia. Ayer yo tuve que ir a Norauto, orar por el coche y decir: Señor, mire, este velho aceita como nadie. Señor, el devorador de Jesús. Y yo estaba allá en Norauto, y el costumbre que tenemos, normal, la mujer estaba en el cajero: hola, buenas tardes, buenas tardes. Y yo pregunté: ¿cómo estás? Y ella estaba así, me miró: mira, hace mucho tiempo que no oigo esta pregunta. Y hermano, Jesús en ella. ¿Entiendes? ¿Cuánto tiempo hace que no somos sacerdotes? ¿Cuánto tiempo hace que no marcamos la diferencia en la vida de alguien? Dios quiere usar a alguien aquí en esta noche. Dios quiere levantar a alguien aquí para ser discípulo, para ser santo, para ser elegido y para ser un sacerdote ante la presencia de Dios por la vida de alguien que está necesitando. Aleluya. Yo soy una persona que desea, aleluya, hay alguien aquí que desea ser un sacerdote, una sacerdotisa. Aleluya. Tenemos este deber. Y por último, quinto lugar, aquellos que son del camino. Hechos capítulo 9, versículo 2. La Biblia también usa esta expresión cuando habla de los cristianos, los del camino. ¿Por qué? Porque trae esta connotación. Esta expresión es utilizada 6 veces en el libro de Hechos. Hechos 9:2, 19:9, 23, 22, versículo 4, capítulo 24, versículo 14 y también en el versículo 22. Esta palabra camino era usada en el cristianismo para referir al cristianismo como calle de Dios. En portugués, estrada de Dios, calle de Dios. Aquellos que están en la calle correcta, siguiendo el camino correcto. De una manera muy curiosa, esta palabra también apareció mucho en la vida del apóstol Pablo, que era un misionero, no tenía una dirección fija, no tenía un lugar donde él estaba, hacía muchos viajes, y ella también puede ser aplicada para nuestras vidas, que no tenemos una dirección fija aquí. ¿Sabías de eso? Estamos caminando y andando con Dios hasta que volvamos para nuestro hogar, nuestra casa, que está en el cielo. El propio Jesús fue llamado del camino. Juan capítulo 14, 6, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces somos conocidos por aquellos que están caminando con Dios, que no tienen una dirección cierta, porque la Biblia dice que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y ahí tú eres guiado, hermano, tú no tienes voluntad propia, tú eres guiado. Si tú eres hijo, tú eres direccionado por el cielo. Si tú sabes que tú debes ser conocido por aquel que es el camino, tú estás andando con Dios. Si tú sabes que ser cristiano también es ser conocido por aquel que está en el camino y siembra la palabra de Dios por donde anda, por donde está, tú estás andando con Dios y estás sembrando esta palabra. Nosotros somos cristianos teóricos o cristianos prácticos. Yo no creo, y yo termino con esto, aplicación final.
conclusión. Yo no creo que Dios nos da palabras como estas para que nosotros nos acostumbremos con la alabancita que cantamos aquí en la iglesia. Yo no creo que por más que sea bueno glorificarmos a Dios y cantarmos aquí, que Dios abra con nosotros estas cosas para que nos acostumbremos con un evangelio de iglesia, un evangelio que ponga una máscara, ¿sí? Una máscara en la iglesia, y cuando salgo en la puerta yo quito la máscara y yo vuelvo a casa y pongo otra máscara, y ahí yo voy para el trabajo y pongo otra máscara. No, yo creo que Dios está dando estas palabras para nosotros, para que tengamos una cara sola. Yo soy de Dios, yo quiero Dios, yo estoy en la presencia de Dios y yo quiero Dios en mi vida, y voy a glorificar a Dios en la iglesia, en el trabajo, en la casa y a donde yo esté. Mi vida es del Señor, porque quiero ser discípulo, quiero ser santo, quiero ser elegido, quiero ser alguien que es sacerdote, sacerdotisa, y también quiero ser conocido como alguien que está en el camino de Dios. Aleluya. Vamos a luchar. Vamos, yo te animo a levantarte, levantar tu vida espiritual, levantar tu comunión con Dios, tu comunión con los hermanos, levantar tu ánimo, hermano, levantar por la mañana y decir: hoy mi día va a ser todo lo que Dios tiene para que Él sea, porque mi vida está en la mano de Dios. El enemigo no va a tomar lo que Dios me entregó, porque todo lo que Dios me entregó está en mi mano, y yo no voy a dar motivos para que el enemigo robe lo que Dios me entregó. Aleluya. Yo quiero ser alguien que es de Dios. ¿Tú quieres ser también? Sí, entonces te pongas de pie. Yo quiero orar contigo ahora. Cierre tus ojos ahí en el nombre de Jesús. Padre, oramos en esta noche, oímos tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor Dios, a sermos discípulos que glorifiquen tu nombre. Ayúdanos, Señor Dios, a sermos hombres y mujeres separados, santos, para la gloria de tu nombre. Que nosotros vengamos menguar a cada día para que tú crezca y aparezca por todos los siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que fuimos llamados para ser elegidos. Ayúdanos a vivir de manera tal que glorifique tu nombre, con certeza de salvación, con frutos de salvación. Señor, sabemos que tenemos el deber de sermos sacerdotes, sacerdotisas, interceder por alguien. Nos ayuda, Espíritu Santo, y toma nuestras vidas en tus manos. Glorifica tu nombre. Nos ayuda a echar una mano a alguien que necesita, a interceder, a nos poner en la brecha de la oración y clamar a ti. Señor, también nos ayuda a estar en el camino, a andar contigo, a sembrar la palabra mientras estamos caminando, hasta el día que tú vas a venir a buscar nosotros, y nosotros vamos a regresar a nuestro hogar celestial. En el nombre poderoso de Jesús, que venga tu gracia sobre cada uno que en esta noche oyó la palabra y toma la decisión de tener un cambio moral, de tener un cambio espiritual. En el nombre de Jesús, de levantarse para vivir la historia que tú tienes. En el nombre de Jesús, toda esta cadena en la mente, en los pensamientos, va a caer por tierra ahora. Arabacheto como sabaya. En el nombre de Jesucristo, el diablo no va más a dominar estos pensamientos, porque este hombre, esta mujer va a ser libre para vivir para la gloria de Dios, para vivir para la gloria de Dios, para vivir para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, rompe, Señor Dios, y confirma todo lo que tú tienes en nuestra vida, en nuestra casa, en esta iglesia, en nosotros, y nos ayuda a vivir, Señor Dios, viviendo para tu gloria y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, y quien cree concuerda va a decir amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga.